Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta nueva emisión de Voces de Mapas. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un invitado súper especial, un invitado que apreciamos muchísimo porque con él empezamos pues toda una aventura de organizarnos para mapas precisamente. Pero bueno, pues Gerardo, a Gerardo le toca esta vez presentarlo. Muy Muchas bien, gracias, Gerardo. pues bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar y desde donde nos escuche. Hoy, como bien decía Adela, con un invitado muy especial y muy querido por nosotros, pero además un personaje que ha hecho huella dentro de lo que es el trabajo con las personas refugiadas. La historia de José Luis empieza en este trabajo desde 1983, donde inicia trabajando en los campamentos guatemaltecos y sigue haciendo su trabajo dentro de distintas organizaciones de campamentos hasta el año de 1993, donde se va como oficial de campo a trabajar por parte del ACNUR a Bosnia. Esto le va dando una perspectiva y un conocimiento muy importante en cuanto a todo lo que se requiere y se necesita hacer en cuanto a asistencia humanitaria. Y va a ser, este trabajo va a continuar con una campaña que se empezó por llamar Educación para la Paz, que empieza desde 1995 y que fue adquiriendo distintos nombres, Movimiento por la Paz, y se convirtió más en el 98 ya como una consultoría por parte del ACNUR, y en el 2002 ya empieza como un programa de amnistía y nace en esa fecha un espacio de atención para asistir al migrante que se llama La Casita, y sigue esto dando y evolucionando para que en 2012 prácticamente aparezca como tal Casa de Refugiados, que sigue operando hasta la fecha. Como ven, es una larga historia, son muchos años de ir madurando en este trabajo de asistir, de integrar, de ayudar al migrante bajo distintas formas, y creo que él, mejor que nadie, nos puede dar una visión muy interesante de lo que es esta asistencia al migrante y sobre todo explicarnos el por qué es importante y tan necesario, tanto en el desarrollo de las regiones como en el apoyo a estas personas que están siendo desplazadas por la violencia. Pues José Luis, te dejamos en la palabra para que nos ilustres sobre este tema. Ah, tienes tu micrófono apagado. Estaba practicando desde el inicio de la pandemia de tener que apagarlo y activarlo. Pues gracias, decía, empezaba con un gracias Adela y gracias Gerardo. Y a pesar que ando con esta voz medio afectada por los entornos ambientales de las lluvias y demás, pues gracias por considerar que pueda compartir pues un poco de preguntas, algo de la experiencia y algunas pistas. En lo que, en mi experiencia, pues en esta vida que es la única que ubico, implica como lo que es el centro de la aventura humana a través de los miles de años que llevemos, que es el gran desafío que ha estado sobre este planeta y que continúa, de cuando diversos seres humanos compartimos un territorio, ¿no? Y finalmente hay el escenario de la inclusión, de la convivencia o de la coexistencia en diferentes calidades y condiciones, desde desde una máxima colaboración hasta una simple pues coexistencia desde la indiferencia y de territorios delimitados, hasta lo que es también el escenario de la exclusión y que va también con una serie de matices, desde desde la indiferencia, desde la marginación,
la segregación o el exterminio. Y eso, pues toda esta historia humana la seguimos viviendo hoy día, ¿no? En diferentes escenarios que vemos aquí en la Condesa, en Chiapas, en Sudán, en Gaza, en otros, en tantos, en todos los continentes. Y que y finalmente implica que cuando las condiciones o las decisiones en esa interacción humana llevan a la exclusión del otro, pues es cuando se da el fenómeno del desplazamiento forzado. Y es justamente parte de lo que estamos buscando seguir dando como una respuesta, si no una solución, sí una respuesta. ¿Cómo acompañar? ¿Cómo dar acompañamiento humanitario a quienes han sido afectadas las personas por diferentes formas de violencias o también de desastres naturales, crisis ambientales, o cuando todo esto se mezcla? Es el gran desafío. ¿Cómo seguir haciendo en cualquier escenario que la historia humana nos sitúe? ¿Cómo poder hacer un acompañamiento humanitario? Y en ese sentido, pues como poner en el origen que el sentido de este acompañamiento humanitario, más que atención humanitaria, yo diría como un acompañamiento, porque a veces ni siquiera hay como las condiciones para poder dar una atención, ¿no? Poder dar ayuda humanitaria, pero a veces queda solamente la presencia de quien está buscando acompañar. El sentido profundo es tratar de aliviar el sufrimiento humano. Entonces, esa es el gran desafío que hay y que sigue vigente cada vez más en este mundo. Incluso, bueno, ustedes habrán escuchado las noticias en estos días, se sigue hablando de el inminente, para muchos, creciente riesgo de un enfrentamiento nuclear, ¿no? Entre Rusia y la OTAN, desde de ese tipo de escenarios hasta lo que es bajo lo que se le puede, lo que algunos llaman gentrificación, pero al final es para mí la otredad, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar aliviar el sufrimiento humano cuando el desafío de la otredad plantea un desplazamiento, una segregación, una amenaza a la vida, a la seguridad, a la integridad? Pues ese desafío nos pega a todos los que estamos hoy participando en esta mesa, en este espacio, o a quienes escuchan y a quienes estamos en esta ciudad y en este planeta, ¿no? El desafío de la coexistencia humana está en el centro, y pues ahí nos toca, ahí hemos optado por estar tratando de seguir dándole formas que esta ayuda, que este acompañamiento humanitario, según las condiciones, pueda seguir operando. Oye, José Luis, y justo, bueno, ahorita que hablas de el acompañamiento humanitario, más que una atención humanitaria, ¿a qué te refieres? ¿En qué consiste el acompañamiento humanitario? O sea, ¿en qué consiste también, pues, como todo el proyecto que tienen de asistencia? O sea, y también cuál es la sincronía, digamos, entre asistencia y acompañamiento, y cómo se ha desenvuelto ese acompañamiento a lo largo de la historia en la que tú has estado presente en esta causa, digamos, ¿no? ¿Cómo vas viendo los cambios? Pues sí, yo justamente ubico este desafío y ese renombrar como un acompañamiento humanitario y no una asistencia humanitaria, justamente a partir de mi experiencia, eh, pues de manera, de manera muy particular, mi experiencia ha estado marcada por, por dos, por dos, por dos masacres, ¿no? Cuando por primera vez estuve en un campamento de personas refugiadas guatemaltecas en la frontera con México,
en la zona de Paso Hondo, en lo que era el campamento de la Sombra y la Hamaca. Eh, Estaban marcados, bueno, los dos escenarios, tanto Chiapas ahí como después en Bosnia, estaban marcados por una parte por el contraste entre la belleza del entorno, ¿no? En Chiapas la belleza de la selva, en Bosnia la belleza de los bosques, y por otra parte el rostro cruel de la capacidad del ser humano de arrasar con otras vidas humanas, ¿no? En el caso, en el caso de Chiapas, pues se escuchaban del otro lado de la frontera, a unos metros en las colinas se escuchaban las explosiones y después el ejército guatemalteco eh, cruzó la frontera y atacó el campamento. Eh, Nosotros ya no estábamos ahí, habíamos salido una semana antes, pero pues fue muy impactante ver por primera vez en un periódico los nombres de las personas que nos habían alojado en sus chozas. Y ahí empezó justamente algo que seguimos haciendo ahora en Casa de Refugiados, de hacer un trabajo de difusión, de compartir la situación en torno al desplazamiento forzado y sensibilizar para movilizar, ya sea algún tipo de ayuda humanitaria, algún tipo de involucramiento en el tema de acompañamiento. Y en Bosnia, pues lo mismo, en la ciudad de Srebrenica, al final fue la matanza. Y a lo que voy con ello es que algo que me queda claro es que eh, entiendo la, eh, la asistencia o el acompañamiento humanitario eh, como bajo el referente de que será crucial las condiciones. Si lo que busca, llámese atención humanitaria, o en su manera más profunda, el acompañamiento humanitario, lo que busca de manera ideal es transformar, es acercarse a la situación de sufrimiento de la otra persona, pero, pero para transformar esas condiciones de, de sufrimiento. Busca cambiar las condiciones de violencias que hay en ese escenario. Y Ujú, ahí es donde va a entrar en juego pues la voluntad política, las condiciones de la llamada comunidad internacional, como ahora lo vemos por decir en Gaza, eh, y, y y la situación de las personas que se encuentran como víctimas. ujú, Entonces, en ocasiones se busca acompañar para transformar esas situaciones de vulnerabilidades, de sufrimiento. Y esto será posible cuando hay condiciones, me refiero voluntad política, recursos, infraestructura, equipos que permitan, primero, que la violencia deje de operar en las personas y que las personas puedan entrar en un proceso, digamos, de reconstrucción, de reconciliación, ¿no? Un proceso de justicia restaurativa, etcétera, tener acceso a, según los diferentes escenarios que tengan, poder tener acceso a soluciones, lo que se llaman todavía, en mi opinión, ya son criterios que habría que revisar y actualizar, soluciones duraderas, ¿no? Es decir, lo ideal que las personas pudieran regresar a sus lugares habituales de residencia en las condiciones de seguridad, condiciones dignas, ¿no? Este, si no es posible el retorno y que haya habido, pues, eh, ya los procesos donde deje de operar el agente persecutor, etcétera, que las personas se puedan integrar en el espacio, en el lugar de protección, en el lugar de refugio, y entonces acceder también a servicios, a ejercer sus derechos a servicios de salud, educación, vivienda, empleo digno, etcétera. Eso sería lo ideal y cuando no es posible ni regresar a sus países o a su lugar habitual de residencia, ni tampoco integrarse en un enfoque profundo inclusivo en el lugar
de refugio, pues por lo menos poder acceder a lo que se llama, pues, bajo el marco de la Convención de Refugiados, el programas de reasentamiento en un tercer país donde las personas puedan trasladarse y rehacer sus vidas. Todas estas llamadas soluciones duraderas ahora están en crisis. ¿Por qué? Porque todo el marco pareciera, varios analistas así lo mencionan, todo el marco civilizatorio que se venía dando en este proceso, digamos, de humanización, pues pareciera que se está desmantelando, estamos retrocediendo. Entonces, esas soluciones están pues cada vez eh, más, más limitadas de poder ser implementadas. Entonces, cuando no puedes acompañar para transformar las condiciones de sufrimiento, de violencias que están operando, es decir, injusticia, violencia estructural, violencia directa, violencia cultural, cuando no se pueden transformar esas condiciones, pues entonces el acompañamiento humanitario tiene que restringirse a una manera de tratar de paliar ese sufrimiento, ¿no? Quizás no haya oportunidad, y lo vivimos durante la pandemia, que muchas personas en condición de desplazadas forzadas en México, que habíamos acompañado hacia un empleo, pues perdieron esa condición, esa situación de estabilidad económica, y pues lo mucho que podíamos hacer era tratar de que accedieran a despensas, por ejemplo, despensas de alimentos, ¿no? Entonces, es tratar de paliar, tratar de paliar ese sufrimiento, esa vulnerabilidad, pero no está transformando realmente las condiciones, sino busca por lo menos paliar. Es como ahorita lo estamos viendo de manera muy gráfica, en el caso de Gaza, ¿no? Es, es un, es un genocidio sin precedentes, en cuanto que es el primer genocidio que se transmite día y noche, y se anuncia lo que va a pasar, lo que está pasando, y de alguna manera hay varios estados involucrados, ¿no? Y esto, pues en quien tenga un poco de conciencia humana todavía, es un golpe devastador, porque nos pone frente a una realidad, que es que estamos en un proceso de camino hacia, o retroceso hacia la barbarie. Ajá. Y cuando no es posible ni siquiera paliar, también en mi experiencia, el, el, el nivel más profundo, más humano, más limitado, y al mismo tiempo el quizás más profundo, más complejo, es el acompañar a, a el otro. Por lo menos darle una dimensión que la presencia del acompañante da una, da y, y reformula e insiste en la condición de la dignidad humana de la víctima. Y oye, Entonces, es ahí, pues, es como el último rescoldo que queda, digamos, como ante lo que algunos llamarían, pues, todo el imperio o la banalidad del mal, ¿no? Cuando ya no haya nadie que acompañe, o que se indigne, o que tenga por lo menos la posibilidad de empatizar, de una actitud de compasión, no de lástima, no entendida como lástima la compasión, sino ese sentimiento y esa impotencia de no poder hacer más, ¿no? oye, Eso sí. y ahorita estamos en ese nivel, estamos ahorita en ese nivel de impotencia, o sea, por toda esta crisis humanitaria y todo lo que eso nos espera. O sea, ahorita estamos en ese nivel de paliar y no de acompañar o de realmente poder ayudar a las personas a tener servicios de salud, de vivienda, de escolaridad pues empleos. O cómo ves, o sea, ¿estamos en una crisis más fuerte o...? Pues bueno, un poco desde mi experiencia, Ujú. creo que estamos en una mezcla como en microniveles, ¿no? Pero a un nivel macro, para varios, para varios pensadores académicos, pues estamos digamos, como
colectivo humano en un proceso de, de una, eh, no lo llaman una crisis, algunos lo llaman de un quiebre, de un colapso civilizatorio. Mm, Entonces eso creo que es particularmente preocupante, ¿no? Puedo decir, no soy académico, pero lo que escucho de académicos o de intelectuales o pensadores, con lo que yo veo en mi realidad desde donde me muevo, pues puedo tratar de empatar parte de lo que escucho cuando, por ejemplo, alguien como Chomsky planteaba que, a diferencia de otras crisis en la historia humana, en esta había otras condiciones que la hacían particularmente compleja e inédita. Es decir, que en las demás crisis civilizatorias, como crisis en cuanto a rompimiento, había horizontes, ¿no? De la edad feudal hacia el capitalismo, ¿no? O sea, había como un horizonte de cambio. Hoy día plantea Chomsky que no se veía un modelo alternativo a esta crisis. Y además agregaba algo muy, 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 muy fuerte, que a diferencia de las otras crisis previas, en esta crisis que estaríamos atravesando, entraba el riesgo de del uso de armas nucleares en las potencias, como lo están anunciando, no lo digo yo, como lo están anunciando en las declaraciones eh, de tanto de todo el conflicto creciente con Rusia y la OTAN, ¿no? Los ministros de defensa, Putin, etcétera, entre otros. Y otro es también el impacto del factor medioambiental, ¿no? Una, 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 llámese para algunos, es un nombre, llámese cambio climático, llámese crisis medioambiental, pero son dos factores que agudizan muchísimo, ¿no? Eso en lo que yo escuchaba y leo de Chomsky y lo que confronto con mi realidad. Y otro más reciente, pues lo que escuchaba hace unos días en la presentación de un libro justamente de Javier Sicilia y Jacobo Dayan, que se llama eh, 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 Crisis o Apocalipsis, ¿no? El mal en nuestro tiempo. ujú, Y hablaban justamente en diferentes visiones, pero que vivimos a nivel global, justamente compartían este debate entre crisis o colapso civilizatorio, pero en el caso particular de México, algo que agregaban como algo, un agravante más, es que esta crisis que se vive a nivel global en cuanto a lo que viene haciendo este proceso civilizatorio, construir el Estado de Derecho, construir toda esta estructura multilateral que se fue dando a partir de del término de la Segunda Guerra Mundial, con con esa supuesta visión de nunca más, ¿no? El costo que acababa de tener la Segunda Guerra Mundial y que llevó a plantear pues todo este marco que se venía construyendo basado en el consenso de la dignidad humana como centro de las relaciones y de y además un andamiaje, una estructura que debía de proteger toda esa dignidad humana. La Carta de Naciones Unidas, los organismos multilaterales y todo eso ahora, eh, si bien sigue teniendo sentido, lo que se plantea es que no tiene vigencia, no está siendo vigente, ¿no? Y lo estamos viendo con los hechos en los diferentes genocidios que se suceden tanto en Gaza, en China, también con otras poblaciones, los refugiados eh, Rojaina, en China con los Umagur, etcétera, ¿no? En Sudán, eh, y, y, y pues toda una estructura de Naciones Unidas que está, pues ya es inoperante, ¿no? Sigue teniendo un sentido, pero no es vigente. El multilateralismo en desmantelamiento, el Estado de Derecho, la democracia como una
también como una en su gran crisis, ¿no? Partidos políticos permeados o mezclados, o combinados, o asociados, o compuestos, o tolerados en participación con crimen organizado, eh, transnacional, local, etcétera. Es un contexto donde, pues sí, engloba estos grandes desafíos, y dentro de ellos, pues sí, todavía hay algunos márgenes de voluntad política, de condiciones locales en comunidades que permiten que acoger, como decía el Papa Francisco, eh, condiciones para acoger, proteger, promover e integrar a personas desplazadas por violencia, ¿no? Pero pues como tantos otros actos, digamos, humanitarios o compasivos, también todos estos están cada vez más en la mira, ya sea o de estructuras de gobierno bajo las cuales estas acciones representan una amenaza, o bajo también la mirada de grupos de crimen organizado locales, nacionales, regionales o transnacionales, para los cuales todas estas acciones basadas en el reconocimiento a la dignidad humana y a una vida digna entran en confrontación, pues, con los beneficios económicos y políticos que da, que dan las diferentes formas de violencia. Proteger el medio ambiente, proteger a las infancias, proteger a las personas migrantes, desplazadas, etcétera. Todas esas acciones, de alguna manera, entran tarde o temprano en confrontación con los intereses económicos o políticos de estas estructuras perversas que se han conformado con con la conjunción entre poderes políticos, poderes fácticos, poderes criminales y todo lo que se sume, pues, ¿no? Oye, y cómo, bueno, ahorita te doy la palabra, Gerardo, creo que tenías, pero es que quiero un poco abordar la parte de la dignidad, porque eso es algo súper importante para la construcción de paz, ¿no? Que es, digamos, colocar al centro a la persona, respetar su dignidad, ¿no? Ahorita con esta crisis humanitaria y como dices tú, todos estos poderes fácticos, toda esta implicación institucional que tampoco se fija en estos elementos, o sea, ¿tú cómo ves estas posibilidades, ¿no? Para construir paz, ¿no? Sobre todo porque lo que yo veo es o sea, siempre hay un rollo como muy contrapunteado entre las organizaciones que luchan o hacen las cosas para preservar la dignidad humana, ¿no? Y para poder apoyar y acompañar a las personas para que tengan por derecho servicios, etcétera, versus las instituciones, el gobierno, etcétera. Todo esto que nos estás diciendo, ¿cómo hacerle? ¿Han pensado ustedes cómo hacerle, dado que las miradas van hacia diferentes lugares y también las perspectivas, ¿no? Sobre todo este asunto de protección hacia las personas migrantes o a las personas que buscan refugio. Pues ah, me voy a permitir un poquito reproducir casi, casi lo que decían también en la presentación, eh, Javier Sicilia y Jacobo Dayan, con quien de alguna manera hemos colaborado en diferentes momentos desde Casa Refugiados, y ellos planteaban, pues, que estamos en un contexto, digamos, donde, como hacen referencia a la visión zapatista, de que la tormenta nos va a alcanzar, ¿no? De que es inevitable, digamos, todo este quiebre que implica hacia lo que será, lo que venga de cambio, implicará pues un gran costo humano, sufrimiento. Ellos planteaban pues de que por decir, es tal el escenario ya, digamos, de, de descomposición de este escenario y del horizonte que estamos por afrontar, que estamos afrontando ya,
de diferentes maneras, que, que, que habría plantearse, según su visión, si ya más bien lo que hay que hacer es empezar a pensar, como se decía, desde el día después. O sea, de esto, de estos escombros, de lo que quede, de los escombros, de lo que todo esto que se está colapsando, habrá que ver qué es lo que se va a reconstruir, ¿no? O sea, todo este aparato que se construyó de los 90 a partir de eso, toda esa visión que había de, de construcción de democracia, de todos esos aparatos, finalmente no, no se ve que esto vaya eh, a, a tener como una recuperación. Y sí hay, nos compartían hace unos meses la Universidad de Durham estudios sobre los índices de democracia a nivel global, y desde eh, el año 2013 por ahí, se ve que entra en picada eh, la democracia como la conocemos, ¿no? Ya sea por lo que es la agudización de poderes económicos, políticos, criminales, que van tomando cada vez más control en aparatos del Estado, Ujú, como también lo que es cada vez más presencia de gobiernos militares, ¿no? Y lo estamos viendo también en la región, el caso de Nicaragua, por ejemplo, todo lo que fue toda esa lucha por la revolución y ahora todo el panorama que hay. Y finalmente, sí, a nivel global, pues hay una tendencia hacia la militarización, ¿no? En Europa, ahorita recientemente se aprobó que creo que el 0,5 por ahí del PIB se destina a desarrollo, se destinará a desarrollo. Y se está tomando el consenso de poner en 5% del PIB para presupuesto militar, ¿no? Entonces, eh, para algunos, a lo que voy es que para algunos, lo que queda es tomar una actitud de mantener la capacidad de indignación ante toda esta realidad que estamos viviendo y lo que vaya a venir, en su opinión. Y en mi caso, pues yo trato de entender que seguir intentando hacer acompañamiento humanitario, pues es una manera de resistir a esta barbarie. Pero ciertamente, y coincido con el análisis que hacían, también platicando con Javier Sicilia y Dayan, pues también es un contexto donde estas crisis estructurales obviamente implican también a la sociedad en general y a la sociedad civil. Es decir, hay una hiperindividualización de la persona, ujú, hay una dificultad para la colaboración. Lo veo yo con diferentes espacios en los que tenemos acceso, escuelas, sector privado, refieren constantemente. Tuvimos hace ya 2 años un encuentro impulsado por la Fundación Escolas, impulsada del Papa Francisco, ujú, en la Universidad Panamericana en Guadalajara, y había ahí pues participación del sector privado, sector social, etcétera, escuelas, academia, y todos hablaban particularmente a raíz del COVID, las dificultades de trabajo en equipo, de capacidades de las personas para gestionar conflictos. Escuelas lo hablaban en sus grupos de trabajo de estudiantes y maestros, y eso también pasa en sociedad civil, ¿no? Más ahora con todos los recortes del presupuesto en ayuda humanitaria, también está activando, pues también en esta lucha por sobrevivencia de muchas organizaciones, pues una lucha salvaje por acceso a los recursos. ujú, Entonces, este rompimiento y también de la cohesión social, vemos cada vez más el incremento. eh, yo lo veo en el caso de las personas en situación de migrantes o refugiadas, en cuanto a que son simplemente un agravante o un atenuante más ante el desafío de la otredad, como el discurso xenófobo, racista, etcétera,
es simplemente un reflejo de también de un rompimiento social, ¿no? Hay cada vez más el incremento, y eso se identificó desde la pandemia, cómo durante el COVID se incrementó la violencia política, la violencia criminal, pero también la violencia social al interior de las familias se activó. Entonces, pues sí, es un frente más en el que hay, desde una organización como la que estoy, como Casa de Refugiados, tener la capacidad de resistir y tener condiciones de colaboración. Nosotros le llamamos convivencia colaborativa, ¿no? En un trabajo que hicimos de fortalecimiento organizacional y revisión de la misión y la visión, plantear que de alguna manera el modelo que hacemos de acompañamiento humanitario lleva a que las personas que acompañamos se asuman como sujetos sociales y participan en el fortalecimiento de la cohesión social. Es decir, están de alguna manera apoyando un tejido social fortalecido. Y algo que me queda claro es que cualquier crisis que podamos eh, estar viviendo, crisis política, económica, ambiental, sanitaria, en la medida que haya una, un tejido social más, más cohesionado, habrá mayores oportunidades de afrontar, de resiliencia y transformar esas situaciones. Pero a mayor descomposición, rompimiento, polarización como la que estamos viendo, y más propensión a lo que son discursos de odio, que llevan a actos de odio, me causa mucho pesar y mucha preocupación y mucho miedo cuando veo imágenes de protestas en el marco contra todo lo complejo que puede hacer la gentrificación, pero gente gritando, llamando, apelando a matar a los extranjeros, a los otros. Eso se me hace una brutalidad, porque de ahí a pasar a atacar, y ya está pasando y no solamente en México, eh, atacar con agua, con objetos que no necesariamente son altamente peligrosos, pero la brecha es muy breve, ¿no? A que eso se conviertan, esas botellas con agua o se conviertan en piedras, se conviertan en machetes, etcétera. El, esa, ese potencial humano de la barbarie que sigue estando ahí en nuestro componente profundo como seres humanos, y que puede ser y que es muy, muy, eh, eh, no sé qué tan fácil, porque hay que generar las condiciones, pero es, digamos, puede ser inducido, ¿no? Y así es como funcionan los discursos de odio a nivel político, en diferentes masacres. En México, cuando veo esas acciones, esos discursos de mátenlos, y pienso en lo que fue la masacre de poblaciones de chinos en México, es decir, ya lo vimos, ya pasó, y puede pasar. Y era justamente lo que se planteaba con lo que fue la Carta de Naciones Unidas, este, en el 48, la Declaración Universal, es decir, que nunca más se repita. Y pues sí, estamos en ese momento donde podemos plantear que este tipo de indignación o acciones más allá son maneras de resistencia a esta barbarie que parece ir avanzando de manera vertiginosa. Pues efectivamente has usado durante todo lo que nos has ilustrado mucho el término de la otredad. Y efectivamente sobre eso es sobre lo que yo quisiera nos ahondaras un poquito más, porque precisamente yo creo que el problema más grave, además todo el fenómeno mundial que ya nos desglosaste a detalle, todos los agravantes, todas las cosas que complican la ecuación, hay algo que podríamos ir a lo más elemental. ¿Desde qué momento estamos decidiendo como individuos
pensar que yo soy otro y que aquel que no es igual a mí puede ser mi enemigo, puede ser una amenaza. Y nos brinca desde la imagen que tiene una gente de alguien por tener una religión diferente o por tener un color de piel distinto, y peor aún, a veces ya es hasta por tener una situación económica diferente al otro. Ya cualquier motivo es motivo de decir, ese es otro, ese es diferente. Y este mecanismo es parte de lo que hace tan compleja esa ayuda humanitaria, ese tratar de tener cuidado por el otro, porque en lugar de decir es alguien que necesita, es alguien que me invade, es alguien que me causa problemas, es alguien que me contamina, es alguien que hace daño, es buscarle esa diferencia, incluso hacer ya el que de un lado y del otro, en lugar de buscarse sinergias, en lugar de buscarse colaboraciones, se buscan cómo te destruyo, cómo acabo con este mal, cómo quitamos este cáncer, cómo hacemos esto. Y como dices, se empiezan a estructurar una serie de discursos que nos complican mucho la posible convivencia. ¿Tú cómo en toda esta información que nos has dado, todos estos problemas que tú has conocido, todas estas experiencias que has ido teniendo a lo largo de distintos países, en distintos momentos, cómo tú verías una posible forma de educar en este término que también has manejado, educar por la paz, hacer que las personas aprendiésemos a ver menos al otro y entender más que somos uno mismo y que podemos hacer más llevadera la vida, más grande el desarrollo, si en lugar de vernos como enemigos nos vemos como aliados. Uy, bueno, yo ahí, desde mi experiencia, son preguntas bien complejas y bueno, no, mi formación así académica es limitada frente a estos desafíos, pero yo un poco lo que veo desde mi experiencia y desde lo que de pronto intuyo y leo, eh, a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención también tener como referente eh, eh, los escritos de la Biblia, más allá de un tema religioso, y como cada quien lo puede interpretar como transmisión de la palabra de Dios o como metáforas, pero como libros milenarios, como libro milenario que reflejan parte de toda esta complejidad de la historia humana. A mí me impresiona cómo al final en este tema de la otredad, finalmente es un tema tan complejo, tan misterioso, que al final yo creo que la cuestión del color de piel, la nacionalidad, la creencia religiosa, la opinión política y todo lo demás pueden ser agravantes o atenuantes ante la otredad, según el caso. Pero al final es el otro, el que está fuera de mí, eh, eh, como lo central y cómo vivo esa presencia del otro. Y obviamente en parte va a depender de las condiciones que hay eh, afuera, ¿no? En el entorno. Y creo que eso lo, lo entiendo mucho a raíz de estas pirámides de necesidades de Maslow, ¿no? Desde, obviamente, si están planteando, si estamos en un entorno donde la lógica del Estado, el pacto de convivencia que se ha venido buscando miles de años, hasta plantear la democracia como una manera de dar respuesta a ello y el Estado de Derecho como una manera ideal de poder atender las condiciones que permiten esta vida digna. Si esa trayectoria se ha desviado y se ha permeado en intereses
egoístas, de grupo, de personas, económicos, políticos, etcétera. Eh, Obviamente las amenazas el entorno de amenazas va a ser mayor afuera. Si me dicen que se va a acabar el agua, que no va a haber trabajo, si se plantea que no va a haber suficientes alimentos, etcétera, si hay una estructura basada en el arrasar las condiciones de muchos para beneficio de pocos, pues obviamente eso va a agudizar la manera como yo percibo que el otro me representa una amenaza y el otro me verá como una amenaza frente a su situación también de nivel de vulnerabilidades, ¿no? Y hacía referencia a la Biblia, porque, pues, tomándolo simplemente como metáfora, pero ahí empieza, ¿no? Eh, Primero, el primer rompimiento que se da a manera de metáfora, pues es de una pareja, Adán y Eva, ante una sensación de amenaza, pues viene la acusación, quién es responsable de haber roto esa armonía, ese orden que había. Y luego de ese rompimiento de la pareja y esa acusación y ese señalamiento, viene, vienen los hermanos. Caín que mata a Abel. Era su hermano, era su propia sangre, era digamos, ni siquiera eh, entra un marco de cuestiones étnicas, ¿no? Todavía en esa metáfora, como haya sido, como cada quien lo entienda, pues eran hermanos, hijos de padre y de madre. Y al final ahí viene. Entonces, eh, para mí eso refleja, pues, esa complejidad humana donde a lo largo de la historia ha habido, y me tocó verlo en Bosnia, de manera particular, así como hubo personas, matrimonios, familias mezcladas étnicamente y donde en algunos casos entre familiares de diferentes grupos étnicos eh, fueron llevados o fueron forzados a matarse unos a otros, también hubo gente de grupos étnicos o religiosos diferentes, porque hay un debate si el caso de los yugoslavos todos son eslavos del sur, pero bueno, finalmente como haya sido, pero hubo personas de diferentes grupos religiosos o étnicos, si se les quiere llamar, que arriesgaron su vida para salvar a personas del otro grupo étnico. Entonces, para mí, más que una respuesta, está el misterio y el potencial complejo del ser humano de hacer daño a alguien tan querido, y lo veo en el tema de el abuso, violencia contra la mujer. Es cierto que hay redes de tráfico, de trata de personas, grupos criminales, pero la mayoría, según estudios de la violencia contra la mujer, es por sus propias parejas. Es decir, el tema del abuso infantil, también existen redes criminales terribles de pederastia, pero la mayoría de los abusos es por gente conocida. Es decir, es el ser humano en su complejidad quien tiene el potencial y la capacidad de, de la empatía y de la compasión y de buscar transformar la situación de sufrimiento del otro, y también el potencial es una realidad de quien se goza o es indiferente ante el sufrimiento del otro. Entonces, en mi experiencia ahí entra como un proceso en dos direcciones, un proceso en una dirección muy personal de cómo ha sido nuestra historia personal, de lo que Conrad Lorenz diría eh, el humanizarnos, eh, tener esa capacidad de ir orientando nuestra vida y nuestra conducta, nuestra forma de ser, hacia formas de ir reduciendo la violencia y construyendo estas capacidades de empatía, de convivencia, de cohesión humana y reducir esos otros potenciales de discriminación, de violencias, machismo, etcétera. Y así como está ese camino individual de cómo entro yo y vivo ese proceso, también está en lo colectivo.
cómo vamos construyendo formas de organización, de coexistencia. Y eh, para mí es justamente como humanidad, esa es como la figura metafórica que tengo, que, que seguimos en ese momento de la humanidad también, sea en esta imagen de la Biblia, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, cuando estaba esclavizado, pues tenía que obedecer, ¿no? Eran esclavos, tenían que obedecer. Había una estructura que les ordenaba y les marcaba el rumbo, cómo era su vida. Y cuando salen libres con Moisés al desierto, pues empiezan a afrontar los desafíos de su libertad y empiezan a reclamar y a quejarse con Moisés. Pues, el tema de comida, por lo menos en Israel, en Egipto tenían asegurada la comida, etcétera, ¿no? Y empiezan ahí esos desafíos. Y cómo se van a organizar ahora que son libres, que son independientes, ¿no? Y sube Moisés a la montaña, haya sido o no un hecho histórico, o sea, una metáfora, pero creo que refleja para mí el momento en que seguimos. Sube Moisés a la montaña y baja con sus tablas planteando condiciones para un pacto social. Primero, y algo que se me hace relevante, todo ese misterio sobre un ser superior, llámese Dios, energía, etcétera, y pone en el centro el amor, ¿no? El amor a la vida, a ese ser superior, el amor al prójimo y a uno mismo. Y de ahí cosas muy puntuales. A ver, en este colectivo, en esta comunidad, no se va, no se opta por no matar, por no robar, por no meterse con la pareja ajena, etcétera. Ese tipo de cuestiones. Y va bajando con esas propuestas y se encuentra que están adorando al becerro de oro y un becerro de oro que requiere sacrificios. Y creo que es como humanidad seguimos avanzando y retrocediendo, pero en ese desafío. Cómo plantear formas de coexistencia, si la democracia, si la monarquía, si una democracia participativa, representativa, etcétera, ¿no? Si tiene que ser un gobierno militar, cómo podemos o generar las mayores condiciones de bienestar o reducir las mayores probabilidades de brutalidad entre nosotros. Ese sigue siendo el pacto civilizatorio. Cómo construir, cómo construir paraísos en la tierra y cómo evitar infiernos en la tierra. Y, y estamos en ese debate mientras el mercado, en esa figura del becerro de oro, pareciera seguir, perdón, eh, Haz un vasito de agua para todo lo que has hablado, José Luis. pareciera seguir como queriendo marcar el rumbo de la historia. Un mercado que devora la economía, la política. Órale. Toma agua, toma agua. No, que la cosa es, o sea, es muy, muy interesante lo que dices porque, pues al final se va replicando todo, ¿no? Y parecería que lo que impera y lo que pesa más es la imposibilidad, ¿no? Como de generar transformaciones reales, porque pues siempre como que pesa mucho la violencia estructural, ¿no? Que ahí está siempre presente en toda la historia de la humanidad, digamos. Entonces es bien difícil combatir, por decirlo, todo este asunto de las desigualdades, ¿no? Pero, pues digo, lo platicábamos hace pocos años, nosotros tres o los cuatro con René, que pues planteábamos esto, ¿no? De un cambio de discurso también, ¿no? Porque también los discursos se replican. Se replica el discurso de odio, como dices tú, se replican también pues como todas estas dinámicas de exclusión hacia las personas que están como en una vulnerabilidad, pero a estas personas en vulnerabilidad no se les consideran sus fortalezas, ¿no? Entonces es como muy fácil que la sociedad en general, ¿no? Se ensañe o que se vaya sobre las personas que no se pueden aparentemente defender.
¿Tú cómo verías este asunto de realmente replantear un cambio de discurso para recobrar las fortalezas de las personas que son desplazadas, desplazadas por la violencia y que también pues buscan lugares alternativos donde convivir y también pues las alternativas que ellos pueden dar para, incluso para mejorar, para contribuir al desarrollo del país de llegada? Tú cómo lo verías o cómo lo ves? ¿Lo ves factible o es una utopía o cómo es? ¿Cómo lo ves tú? Pues en nuestro caso, para mí, creo que para mí de los aportes más valiosos que está buscando hacer Casa Refugiados, todavía de manera no consolidada, pero sí teniendo algunas experiencias muy positivas en ese sentido, es tener, es promover condiciones para que justamente las personas que llegaron desplazadas se desarrollen como sujetos sociales, agentes de cambio, y participen, sí, en la búsqueda de sus derechos, de sus necesidades particulares en cuanto al desplazamiento, pero también con las comunidades eh, locales en torno a causas comunes. Y eso para mí es como, es lo que me da sentido, al menos en lo personal, a seguir yendo a casa de refugiados eh, cada mañana, pues, es que a pesar de todas las contradicciones y las limitaciones que tenemos, eh, se están generando este tipo de experiencias a partir de las cuales podemos justamente documentar narrativas. Es decir, tenemos personas que llegaron como en condición de desplazamiento y que, que vivieron una condición de víctimas y no para revictimizar, lo menciono no para revictimizar, no uso la palabra víctimas para revictimizarlas, pero sí para evidenciar que hay estructuras que pueden colocar a las personas en situación de víctimas. Es decir, hay verdugos, hay quienes lucran con la violencia, con el desplazamiento. Y esas personas que han vivido una experiencia de víctimas, muchos de ellos, muchas de ellas también van a ser, son sobrevivientes. Y digo por qué muchas, porque no todas. ¿No? Algunas, en el caso de personas desplazadas, muchísimas quedan en fosas comunes a lo largo de los caminos. eh, Muchas van a caer bajo el peso emocional de la violencia, en temas también de adicción, depresión, suicidios, etcétera. No todos son sobrevivientes, eh, pero quienes sí sobreviven, algunos también van a poder asumirse eh, la, la situación de sujetos sociales y entonces justamente aportar, desarrollarse en el lugar donde estén, te hayan llegado, la capacidad de colaborar. Nosotros le llamamos convivencia colaborativa. Es decir, la buena noticia para mí sigue siendo, a pesar de estos contextos, es que sigue siendo posible no solamente coexistir como seres humanos desde la otredad, ante la otredad, que no solamente es posible coexistir, porque coexistían en el apartheid, era un sistema de coexistencia, ¿no? Estaba, pero simplemente separados, ¿no? Personas de piel blanca y personas de piel negra en lugares diferenciados. Y hoy día hay quienes siguen apelando a eso, decir, no estamos en contra de otro grupo étnico o de los migrantes, pero delimitados en zonas diferenciadas, que la gente se quede, ¿no? Primero es la segregación, ¿no? Para mí es un ejemplo muy clásico, muy evidente de eso fue el proceso del genocidio nazi.
Primero fue la marginación, primero quitarle derechos al otro, luego segregarlo, reunirlo en guetos, lugares especiales. Estamos viendo hoy día, ¿no? Las cárceles de Alligator Jail en Florida, etcétera, entre otras, ¿no? Y después la solución final, el exterminio. La buena noticia es que no solamente podemos coexistir, sino que podemos convivir. Y además de poder convivir, es aspirar a la labor más compleja, poder colaborar. No hay, no hay relación social más compleja que un grupo de personas colaborando. Se requiere un nivel de organización social mucho más complejo que simplemente coexistir. El tema de poder tener la estructura, las condiciones para tener una obra en común requiere un proceso humano de mayor desarrollo, ¿no? Entonces, para mí esa es la buena noticia que buscamos en medio de muchas dificultades y también estamos viviendo toda esta complejidad organizativa, colectiva, de compartir un espacio con personas que tienen cada una su propio eh, cantidad, niveles de frustración, de cortisol, de incertidumbre, de miedo que tenemos ante lo que estamos viviendo, poder autorregularnos y poder colaborar, pero aún así estamos documentando que es posible, personas que han llegado y que hemos acompañado y que han hecho junto con diferentes colectivos, Casa Refugiados y otros, colectas de ayuda humanitaria para mexicanos desplazados por la violencia en Chiapas, abrir albergues temporales para personas damnificadas por el terremoto en 2017, actividades. Ayer tuvimos una actividad, se hace periódicamente, para preparar y compartir alimentos con personas en situación de calle, personas mexicanas que están en vulnerabilidad. Ayer la hicimos, participaron alrededor de 150 personas en situación de calle en conjunto con la comunidad San Egidio. Hemos hecho también con el apoyo de Impaz el tema de proyectos de reforestación con comunidades solidarias en Xochimilco, recuperación de huertos, de refugios polinizadores en Ciudad de México, etcétera, ¿no? Para actividades de compartir cultura, en casas de adultos en abandono social. Para mí, esa es la narrativa, entiendo, de la que te refieres, y justamente donde lleva a poder plantear el nosotros, ¿no? Un colectivo donde la nacionalidad ya no es el factor relevante, central, sino lo que tenemos en común como personas que nos lleva a movilizarnos en torno a una causa común. Claro que reconozco que todo eso tiene la complejidad de que afrontamos el desafío de que finalmente el discurso de odio, al ser irracional y apelar a lo más primitivo del ser humano, casi casi me atrevería a decir lo que algunos llaman el cerebro reptiliano, el sistema límbico, pues finalmente puede arrasar, ¿no? Una campaña de odio, un discurso de odio, acompañada de acciones, como pasó en Bosnia, de grupos paramilitares que buscan evidenciar con hechos este, la, el discurso que se está manejando desde grupos de poder, puede acabar con todo un trabajo comunitario colectivo de años, pero aún así se dan actos de desobediencia. Hoy tenemos actos de desobediencias en el ejército israelí, ¿no? Los hubo también en la Alemania nazi y, y los hubo también en la guerra de Bosnia, de Ruanda, los ha habido también aquí, en el caso de México, en diferentes situaciones y creo que pues eso es lo que nos plantea
que nos toca también a cada uno de nosotros afrontar en este momento histórico, pues nuestra postura personal y también colectiva en este momento de la historia humana para plantear estas narrativas y pasar a nosotros. Al final, creo que desde la ciencia, toda esa teoría de la unidad y de si todo proviene de una misma concentración de energía acumulada y todo tiende a volver, digamos, a esa unidad de manera muy científica, pero en mi experiencia veo pocas experiencias humanas tan intensas como cuando alguien se reencuentra, cuando es el colectivo, en los aeropuertos, el reencuentro de seres queridos, es finalmente en el abrazo con el otro donde se da la plenitud humana, ¿no? Entonces, eso sí me lleva a pensar que la apuesta por este retorno a lo unitario, no a lo único, a a lo común desde la diversidad, es lo que nos plantea el rumbo de por dónde tendría que ir esta resistencia ante la barbarie. Hombre, José Luis, pues creo que te vamos a entrevistar más seguido porque ya te estamos quitando la ronquera y nos has ilustrado muchísimo, nos has dado muchos elementos, no nada más a nosotros tres que hemos tenido el gusto de platicar frecuentemente contigo, sino a las personas que nos escuchan, a tener un punto de vista diferente, a entender mucho más a todo este fenómeno, a comprender mucho más de todas esas cosas en las cuales trabajar en la propia identidad, en esa propia construcción de tratar de ser un mejor ser humano por todo lo que nos has vertido, por todo lo que nos has hecho reflexionar. Te agradecemos mucho. Te invitaremos seguramente en otra ocasión aquí en Mapas, a la vez que te invitaremos a personas que trabajan contigo, porque hay aportaciones muy importantes que nos pueden hacer incluso de estas personas que han venido como refugiados y que se han convertido en estos, como tú les dices, estos agentes de transformación que están cambiando a comunidades y que les están ayudando a ser mejores personas también. Pues yo con esto agradezco, le dejo la palabra a Adela, que siempre invita a nuestro auditorio a pensar en lo que aquí se dijo y a hacer cadenas porque cada vez lo hagamos mejor. Bueno, pues ya lo dijiste, Gerardo. No, pero tú siempre tienes un adorno más Muchas elegante que gracias, José Luis. ponerle. No, pues está muy bueno todo lo que dices. Digo, podríamos seguirnos y seguirnos, pero justo yo creo que es importante que nuestro auditorio escuche bien la entrevista, porque sobre todo la experiencia de José Luis recoge, pues tiene un bagaje no solamente en México, ¿no? Sino que tiene una experiencia en diferentes partes del mundo y eso nos permite también ver cómo pues cómo se ha llevado a cabo todos los procesos de, de las personas que están en situación de migración, de las personas que están en situación de refugio, ¿no? Y sobre todo esta necesidad de humanizarnos de nuevo, ¿no? Para pues ver también en las otras personas, es decir, todos formamos parte de todo este planeta, ¿no? Eh, y, y bueno, pues realmente yo creo que es muy importante acercarnos y que el auditorio también se acerque, ¿no? A preguntar sus dudas sobre qué más es posible para poder generar procesos de transformación positiva, ¿no? Sobre todo aquí en México con esta crisis humanitaria. Pero pues también te agradecemos, José Luis, el haber estado con nosotros y bueno, al auditorio también, ¿no? Que puedan compartir este video, que le puedan dar like, que le puedan dar me gusta, ¿no? Porque pues esto también nos ayuda a llegar a más personas y a seguir generando más redes de participación en beneficio de las causas sociales como la migración, el medio ambiente y pues la construcción de paz. Pues muchísimas gracias a todos Gracias. y hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes y a Mapas.